días, estimado Robert. Muy buenos días con todos. De igual forma, agradecer al Centro Ancagua Internacional por la invitación, ¿no? Y permitirnos en esta oportunidad abordar un tema muy importante, ¿no? Y sobre todo muy repetitivo en muchos tipos de proyectos cuando tenemos por aprobar una ampliación de plazo, por analizar si es un retraso justificado o injustificado, ¿no? Entonces, y también por aprobar un adicional, ¿no? Los adicionales de por sí no son malos, ¿no? Los adicionales buscan completar, digamos, el expediente técnico que en su momento se elaboró, bajo algunas condiciones técnicas, algunas condiciones normativas, algunas condiciones del terreno, ¿no? Y estos adicionales buscan justamente, no digamos corregir, podría ser el término más adecuado, actualizar el expediente y estas nuevas situaciones que se vienen dando en los proyectos, ¿no? El proyecto tiene, de por sí un proyecto tiende al cambio, ¿no? Y justamente nos va a ir en la mejor medida nos va a ir bien en el proyecto cuando estemos acostumbrados a que se aprueben cambios muy rápido. Entonces, esta exposición se titula Aprobación de adicionales y ampliaciones de plazo bajo la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y vamos a dar una mirada de cómo mitigar riesgos contractuales mediante la aplicación, digamos, de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? La normativa nacional otorga herramientas para de gestión para prevenir los principales problemas en cada proyecto, ¿no? Facilitando la aprobación oportuna de modificaciones y asignando a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas un rol preventivo, ¿no? Que con esta nueva legislación se ha hecho mucho más énfasis, ¿no? Y eso es lo que hay que utilizar. Esta estas acciones preventivas son muy rápidas, ¿no? A diferencia, digamos, de un arbitraje, que es el problema que siempre hemos tenido, en promedio demoran 3, 4 años en ejecutarlo, todavía otros 2 o 3 más, ¿no? Pero por mientras la obra se quedaba paralizada, ¿no? No culminaba, se resolvían los contratos, había mucho, se perdía la confianza, ¿no? Del contratista en la entidad y por tanto ya no dejaba o dejaba de ejecutar la obra o la ejecutaba a un ritmo muy lento, ¿no? Porque todavía tenía muchas, digamos, controversias en trámite en un arbitraje, ¿no? Entonces, para eso se ha creado la Junta, para que pueda ir avanzando el proyecto, ¿no? Reservar en la medida de las posibilidades alguna decisión para un arbitraje futuro, pero luego de recepcionado el proyecto. Entonces, vamos a ir comenzando primero con algunos conceptos. ¿Qué es un adicional, no? Nuestro último reglamento detalla que un adicional es aquella prestación, ¿no? No considerada en el expediente técnico de la obra, ¿sí? Por A o B motivos, ¿sí? Pueden ser cambios normativos, puede ser indudablemente una deficiencia, una incongruencia entre partes del expediente, ni en el contrato original. En algunas veces los términos de referencia o durante el proceso de selección se establecen algunas condiciones, algunas características, ¿no? Y estas justamente forman parte del contrato, cuya realización resulta indispensable. Ese es un punto importante, ¿no? Necesitamos este trabajo adicional para que justamente el proyecto pueda cumplir su finalidad pública, ¿no? Y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra y que dé lugar a un presupuesto adicional, ¿sí? Esa es la definición de una prestación adicional, ¿no? De igual forma, el artículo 194 nos detalla algo muy similar, ¿no? Que estas se pueden deber por deficiencias en el expediente técnico o por causas no previsibles en el expediente, en el perfeccionamiento del contrato o en el contrato, y que no son responsabilidad del contratista, ¿no? Entonces, algunas cosas, por ejemplo, unos casos más prácticos, ejemplos, podría darse como deficiencia del expediente, ¿no? Algunos errores de cálculo, ¿no? Algunas diferencias, digamos, entre la memoria de cálculo y, por decir, los planos o las especificaciones técnicas, ¿no? Causas no previsibles, por ejemplo, el cambio de la topografía, el clima, ¿no? Algunas condiciones de mercado, ¿no? Por ejemplo, esto se ve mucho en hospitales, colegios grandes donde tienen mucho equipamiento, ¿no? Entonces, estos expedientes
probablemente se han hecho o se han sido elaborados hace 2 o 3 años, ¿no? Y el componente de equipamiento generalmente es casi al final del contrato, del plazo, ¿no? Entonces, desde que se elaboró el expediente técnico hasta que finalmente el contratista analiza el mercado para hacer las compras, ya transcurrieron 2, 3 o 4 años, ¿no? Y eso es algo tan simple como que yo quisiera comprar hoy en el 2026 una camioneta nueva del 2020. No la voy a encontrar en el mercado, van a cambiar condiciones y eso hay que acomodarnos. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, una causal de una adicional, ¿no? Por A o B motivos también cambia alguna norma, ¿no? Y dentro de lo permisible, si el contrato se acomoda, bueno, habría que actualizarlo, modificarlo, ¿no? Hay otras situaciones que también, ¿no? Surgen ya durante la obra y, digamos, son condiciones que necesita el área usuario, ¿no? Que en su momento capaz no se mapeó, no se tuvo en cuenta o simplemente cambiaron, fueron nuevas condiciones. Entonces, esto es muy común en el caso de hospitales, bueno, plantas de tratamiento también, ¿no? Y colegios donde tenemos mucho equipamiento. Entonces, ese es en general el concepto de un adicional, ¿no? Y ahora, ¿y cómo nace en nuestra legislación esta, digamos, el inicio de la aprobación, ¿no? Primero, necesitamos que exista una necesidad de ejecutar esta prestación adicional, la cual es anotada, y aquí puede ser algo muy importante, ¿no? Que puede ser anotada por el residente de obra. Sí, efectivamente, es el que ejecuta la obra, el que tiene, digamos, mayor conocimiento del proyecto, ¿no? O por la supervisión. Entonces, fíjense que la norma da dos posibilidades, ¿no? En teoría es el que se dé cuenta primero de esta necesidad. Si el supervisor se da cuenta de esta necesidad en épocas muy tempranas del plazo contractual o del inicio de la obra, a, a may- a- a mejor medida. ¿Por qué? Porque ese adicional probablemente se apruebe antes. Entonces, primero es un punto muy importante que tenemos que conocer y tomar en cuenta en que el residente o el supervisor, cualquiera de los dos, puede hacer esta anotación de la prestación adicional. Pero en la mayoría de casos es realizada por el residente, ¿no? Luego el supervisor emite un informe técnico a la entidad y la entidad ya en el proceso de selección debió determinar quién va a elaborar el expediente adicional. Puede ser la misma entidad pública, el contratista o el supervisor. La norma da estas tres opciones porque va a depender del tipo de proyecto, de las condiciones, de la complejidad del mismo, ¿no? Y finalmente da esta apertura que la entidad misma determine quién lo va a realizar. Pero luego de ello, ¿no? El, el expediente adicional es elaborado, es revisado por el supervisor de la obra, emite un informe técnico, es comunicado a la entidad tiene que obtener una opinión del proyectista y finalmente pronunciarse sobre esta prestación adicional, ¿no? Hay plazos, ¿no? Que ya ustedes lo pueden revisar a mayor detalle, pero vamos a ir sobre todo a los puntos medulares estos adicionales, ¿no? Hay también algunos en situación de emergencia, indudablemente con la nueva legislación no pueden superar el 50%, pero ¿qué ocurre? Dentro de las tres opciones que tenemos, ¿no? Hay una opción, la primera, que es la entidad, que la entidad elabore la adición. Efectivamente, ¿no? La norma le dice, bueno, 15 días más 12 días hábiles para la aprobación, ¿no? Hay una suerte de 15 días adicionales si son más complejos o más de 15 días, ¿sí? Pero lo cierto es que muchas entidades tienen muchos problemas en designar qué profesionales podrían elaborar el expediente adicional. Si no los tiene, en contratar a estos profesionales o contratar un servicio, ¿no? Que también toma tiempo y previo a ello es buscar presupuesto, que probablemente no lo tengan así programado, ¿no? En otro punto, ¿no? Una vez que tenemos a los profesionales es la revisión del expediente original, ¿no? Porque ellos no conocen, digamos, las condiciones, ellos no han estado durante la ejecución de la obra, ¿no? Capaz es más fácil que el contratista asuma esa labor y probablemente de manera más oportuna, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conoce el proyecto, está al tanto de las condiciones del terreno, de las condiciones del mercado, ya avanzó hasta cierto punto el análisis
de este adicional. Hasta muchas veces el contratista ya tiene un monto cuando hace la anotación. Dice, bueno, esto más o menos va a salir de tal magnitud, ¿no? Y el supervisor también, ¿no? Podría ser algo muy similar al contratista, pero bueno, hay que merituarlo, ¿no? Pero un problema muy importante y muchas veces repetitivo en los adicionales es que existe mucho reproceso, ¿no? Entre que el contratista elabora, entre el supervisor revisa y le devuelve el documento al contratista, el contratista vuelve a presentar, el supervisor lo envía a la entidad lo vuelve a revisar, lo remite de nuevo al contratista y así seguimos en un sinfín, ¿no? Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque los adicionales primero son necesarios y tiene que haber una armonía entre todos para definir cuál va a ser esa solución que se va a plantear a ese cambio, a esos trabajos que estamos agregando, tanto en magnitud, tanto en costo, en metrados, en el plazo del adicional, ¿no? Se debe ir coordinando entre todos los actores para que este adicional pueda fluir y aprobarse lo más antes posible. Pero es cierto, ¿no? Nosotros tenemos, yo he comenzado con el artículo del adicional, y si ustedes revisan, no existe una, una etapa previa, ¿no? Es simplemente cuando el residente o el supervisor se da cuenta de esta necesidad de la prestación adicional. Se da cuenta. Digo, bueno, estoy haciendo la obra, estoy revisando algunos expedientes, el plano, la especificación. Ah, acá hay un cambio. Y anota esa necesidad. Ahora bien, esta necesidad entre la necesidad del adicional y finalmente la aprobación, más o menos nos va a demorar un mes y medio, cumpliendo los procedimientos y los plazos que nos dice la norma. Ya cuando entramos a un reproceso de corrección, revisión, subsanación, ya el plazo se alarga, ¿sí? Pero mínimamente eso es un mes y medio. ¿Pero qué ocurre? Es algo ya muy generalizado que muchas entidades, supervisores también, solicitan, ¿no? Que antes del adicional se haga la consulta, ¿no? Ojo que el adicional también pasa por el proyectista, ¿no? Pero igual, que haga la consulta el residente, ¿no? Y justamente, ¿no? La consulta es una prerrogativa solo del contratista, ¿no? Porque es el que está ejecutando, ¿no? Pero esta consulta también demora. Si el contratista ve que esa consulta, que en teoría es un adicional, es un cambio al expediente, es una modificación a las condiciones contractuales, él tiene a través del artículo de la consulta la obligación de emitir un informe técnico, ¿no? Básicamente el residente con sus especialistas y demás, plana profesional, ¿sí? Entonces, fíjense que ya estamos agregándole una etapa más al adicional, ¿no? Esta de la consulta. Y la consulta, bueno, después el supervisor emite una opinión, la entidad absuelve la consulta. Si revisamos las etapas, los días, más o menos debería demorarnos 21 días, según el reglamento. Pero a esto hay que agregarle, ¿no? Muchas veces hay demoras en la comunicación al proyectista, el proyectista a veces también no contesta, hay demoras administrativas, quién le envía el oficio al contratista, quién le envía la respuesta al proyectista, ¿no? O sea, hay mucha burocracia que indudablemente en la mayoría de casos no se cumplen estos 21 días, ¿no? En otros casos, la entidad absuelve, bueno, contesta la absolución, pero no absuelve de manera clara la consulta, ¿no? Entonces, genera que el contratista o el supervisor no sepan qué hacer, ¿no? Y vuelvan a, no digamos formular otra consulta, pero sí vuelvan a anotar algo adicional para que ésta vuelva y nuevamente pase por la entidad pública, ¿no? Y proyectista, y nuevamente se genere todos estos 21 días. Entonces, existen estas demoras. Entonces, actualmente, yo digo lamentablemente, o capaz en algunos casos sí es necesario, ¿no? Pero en la mayoría se está agregando para el trámite de un adicional el trámite de la consulta, ¿no? Y como hemos visto, ¿no? Absorber la consulta más o menos son 21 días. En el adicional, si no es muy complejo, nos debería demorar 25 días más 12 días hábiles. Y que si ustedes se dan cuenta, hace un total de aproximadamente 2 meses y medio. Pero esto sí impacta. En la mayoría de contratos, digamos de 10 a 20 millones, ¿cuánto es el plazo? 8 meses, 6 meses.
12 meses, 10, ¿no? Entonces, 2 o 3 meses aprobando una adicional te va a impactar, ¿no? Entonces, en la medida que los cambios, que son los adicionales, se aprueben lo más rápido posible, probablemente ese proyecto, esa obra, no tenga mayores plazos a los inicialmente previstos. Y bueno, y un caso real es este, ¿no? Esta es una obra donde, bueno, fue ejecutada con la antigua ley de contrataciones del Estado, donde la consulta inició el 11 de marzo de 2022, fue absuelta el 2 de julio de 2022, ¿no? Pero en ese interín ocurrieron pues 113 días y muchos reprocesos en la respuesta de la entidad, en las opiniones del proyectista, del supervisor, ¿no? De tal forma que el 2 de julio se dijo, bueno, hay que hacer un cambio. ¿No? Entonces ahí automáticamente comienza el otro artículo de la prestación adicional, ¿no? Por eso que acá yo he colocado la prestación adicional, se anotó el 2 de julio, pero se aprobó el 18 de octubre. 108 días. En total son más de 200 días entre que tú vas a aprobar un cambio, ¿no? Lógicamente impactó. Y ojo, este proyecto es un plazo de 20 meses, me parece. Entonces, fíjense, en el plazo de 20 meses impacta todavía estos 7 meses de demora, pero ¿cuánto impactó? 100 días. 100 días fue la ampliación, probablemente no los 200, pero ¿cuánto cuesta un mes de ampliación de plazo en un contrato de, por ejemplo, 50 millones? ¿No? ¿Cuánto cuesta la tarifa que hay que pagarle al supervisor por esa extensión del plazo? ¿Cuánto cuesta que la entidad asuma los gastos de un proyecto en ejecución? ¿No? Sus especialistas, coordinadores, camionetas, viajes y todo el aparato administrativo que involucra tener un mes en ejecución un proyecto. Y otro punto no menos importante, ¿cuánto cuesta el tema social de no tener el proyecto? ¿Cuánto cuesta no tener que un alumno no reciba clases en un mes, por poner un valor? 100 soles, 200 soles, 50 soles, y si son 1.000 alumnos, son 100.000 soles que el Estado está perdiendo, ¿no? Entonces, ese punto es muy, muy importante que tengamos presente cuando tramitemos o cuando la entidad tiene que absolver una consulta o, digamos, llegar a un adicional consensuado entre los tres actores, ¿no? El contratista, el supervisor y la entidad. Pero bueno, otra parte de la exposición son los riesgos, ¿no? Los riesgos se narran y se pone mucho más énfasis en esta nueva ley 32069. Es cierto que viene también del anterior, del 2015, me parece, 16. Tuvimos, bueno, había una directiva de gestión de riesgos, pero es importante que ustedes conozcan que existe una norma más antigua sobre gestión de riesgos en el Estado peruano, que es esta Ley de Control Interno de Entidades del Estado. Este es del año 2004, 2006, me parece, 2005, y uno de los acápites de esta ley es la evaluación de la gestión de riesgos. Ya después esta ley tuvo su reglamento, que son las normas de control interno, y este tiene un componente que se llama evaluación de riesgo. Pero finalmente, ¿qué es un riesgo? Bueno, es algo que puede o no ocurrir. Por eso que hay que planearlo, hay que identificarlo, hay que valorarlo, o sea, cuánto me puede impactar, hay que tener un manejo, una respuesta, ¿qué hago si se genera el riesgo? Y siempre un monitoreo. Yo generalmente para la mayoría de proyectos, yo recomendaría que el monitoreo sea semanal. A veces un monitoreo mensual es mucho plazo. ¿Por qué? Porque nuestros contratos son 5 meses, 6 meses, 8 meses, esa es la gran mayoría. Muy raros son los proyectos que tienen pues 20 meses o 2 años de ejecución. Capaz ahí, aunque ni tanto, porque ahí también alguna demora impacta fuerte. ¿Por qué? Porque los gastos generales mensuales son muy altos ahí, ¿no? Y bueno, y volviendo al reglamento actual, también nos dice que hay que gestionar los riesgos, hay que identificarlos, asignarles un responsable, un análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos, ¿no? Pero ojo, que es un punto que, vamos a hacer un paréntesis acá, es algo que falla acá en esta ley, ¿no? Que no le asigna la respuesta o manejo, ¿no? En estas normas de control interno, si ustedes la revisan, este acápite de acá, manejo y respuesta, ¿qué quiere decir? Que el riesgo hay que ponerle un presupuesto, tanto del monitoreo, porque es un costo el que hace el monitoreo, ir
controlando, analizando, ¿no? Y después cuando ocurre, ¿no? Entonces es algo que no se materializa bien en nuestra ley y por eso que muchos riesgos no se mapean, no se generan, no hay un monitoreo y cuando ocurre no hay recursos para desarrollarlo y que no impacte más en el proyecto. Pero bueno, ahora pasamos al artículo de ampliación de plazos. Este artículo nos dice dos o tres puntos importantes que en esta exposición, por la extensa de este tema, solo vamos a analizar las ampliaciones de plazo cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional. ¿Ya? Solo nos vamos a enfocar en el caso de cuando se apruebe una adicional. Entonces, para que se genere una ampliación de plazo, la norma, bueno, esta y la antigua, ¿no? Eso no ha cambiado, nos dice que se da esta situación siempre que cuando yo apruebe el adicional, se modifique la ruta crítica del programa de ejecución vigente, ¿no? Fíjense que el término es que se modifique la ruta crítica. ¿Por qué? Porque si se modifica la ruta crítica, se entiende que el plazo va a ser, el plazo fin o el último hito va a ser modificado a otra fecha posterior. Aquí hay varias situaciones, ¿no? Cuando uno absuelve algunas consultas o algunos comentarios, muchos tienen la premisa que una ampliación de plazo se da cuando se afectan las partidas de la ruta crítica, ¿no? Pero eso no nos dice la norma. La norma nos dice siempre que modifique la ruta crítica. ¿Por qué? Porque pueden haber partidas que efectivamente son parte de la ruta crítica y otras que no son parte de la ruta crítica. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Es que en las partidas críticas o actividades críticas, como ahora se les denomina, estas actividades tienen holgura cero. Es decir, se demoran 7 días, el plazo de la obra se va a extender 7 días más. Ya está. Pero hay otras que no son críticas y se les dice que no son críticas. ¿Por qué? Porque su holgura puede ser un día, ojo, puede ser una semana o puede ser un mes o más tiempo. Entonces, tienen una holgura permisible, ¿no? Que si yo me demoro en iniciar, por ejemplo, si la holgura es 30 días y yo me demoro en iniciar esos trabajos 15 días, no voy a tener ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la holgura, ¿sí? Estoy dentro de esa fecha crítica que yo le denomino. Pero si yo me demoro 45 días, yo tenía 30 días de holgura, entonces lo más probable es cuando yo hago el cálculo, va a generar una ampliación de 15 días. ¿Por qué? Porque ya se consumió su holgura. Y esto a los ingenieros se les explica bien en la etapa de pregrado, ¿ya? Pero la norma ha traído a colación esa situación y ha sido más explícita en detallar en la definición de la ruta crítica que las actividades que no forman parte de la ruta crítica inicial pueden volverse críticas. Claro, pueden volverse críticas cuando se acabe su holgura, ¿no? ¿Y en qué casos, ingeniero? Bueno, cuando hay una demora en la absolución de consulta, cuando nace la necesidad de un adicional, ojo, ¿no? También en otros casos se escucha mucho, no, el contratista debió alertarlo en el proceso de selección, debió alertarlo o identificar la necesidad en el informe de revisión del expediente técnico, ¿no? Y debió alertarlo hace 2 meses, ¿no? Oye, pero si el contratista debió alertarlo, el supervisor también debió alertarlo, porque ya les he recalcado que la necesidad del adicional o lo anota el residente o lo anota el supervisor. Se entiende que es el que más rápido se da cuenta. Otro punto, en la ley de contrataciones peruanas se entiende que el expediente está bien. No deberíamos tener ninguna consulta, ninguna adicional y el contratista desarrollar la obra con solo lo que le ha dado la entidad. Con ello debería ser, pero en nuestra realidad y también en la gestión de proyectos en general ocurre esa situación porque la norma, por eso que la norma da esa posibilidad, que puedes hacer una anotación de una consulta, una anotación de un adicional, ¿sí? Y otro punto importante, que esto está cambiando, ojo. Yo entiendo que muchos ingenieros y profesionales estamos un poco acostumbrados con la ley de contrataciones, ¿no? Tanto desde el expediente, la ejecución, la supervisión y el monitoreo de la obra. Pero ya esta ley general nos ha cambiado la definición de programa de ejecución.
y dice que es la secuencia de actividades, ¿no? De una obra o consultoría que incluye plazos, hitos, recursos, así como permisos y licencias, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy presente. Antiguamente se denominaba el programa de ejecución, que son las partidas del presupuesto, ¿no? Entonces, básicamente se tenía las partidas del presupuesto y esas mismas actividades o denominaciones eran trasladadas al programa de ejecución. Pero ahora ya no. El contratista, por ejemplo, ¿no? Si el presupuesto dice, bueno, sistema de media tensión, ya está bien, yo voy a construir el sistema de media tensión en un mes, pero los permisos previos yo voy a ponerlos como actividades y los permisos posteriores a la ejecución de esos trabajos también son otras actividades, otras licencias, otros permisos. Y fíjense cómo está cambiando este marco normativo para esclarecer mucho más, porque en el análisis también con la antigua ley, también había que tener presente ello, ¿no? O sea, ese trabajo está bien, yo lo puedo hacer físicamente en un mes, pero los permisos no demoran un mes. Peor si hay otras entidades que te van a emitir pronunciamientos. Entonces, bueno, ¿y el procedimiento cuál es? Que el contratista notifica la solicitud de ampliación de plazos, ¿no? Una vez que la entidad notifica la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador, que ese punto no lo vamos a ver, adjunto un programa de ejecución y muestra esta modificación del programa de ejecución de obra, ¿no? Entonces yo siempre recalco para este caso un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tengo que construir un muro, por ejemplo, tengo un trazo, una excavación, un cimiento, el muro como tal, un tarrajeo y un pintado. Y a la vez tengo otras partidas, ¿no? Que pueden ser más pequeñas, veredas, sardineles, un árbol y un pavimento pequeño. Entonces el programa de ejecución está enlazado con el muro. Y otras partidas, bueno, seguramente están enlazadas con el fin de algunos trabajos de la ruta crítica. Pero ¿qué ocurre cuando, por A o B motivos, yo pongo el ejemplo en que se modifica el muro? Vamos a asumir que el muro o el ladrillo del muro del expediente no era el que se requería según la norma, ¿no? Vamos a asumir que hay una deficiencia o una condición nueva, o ese ladrillo ya no lo venden y hay que comprar otra especificación, ¿ya? Entonces se aprueba, ¿no? Se anota una necesidad de este cambio del material, que en realidad involucra el cambio de toda la partida, ¿no? O toda la actividad, como queramos llamarlo. Pero esa aprobación se hace muy rápido, casi al inicio de la obra. Vamos a decir que se hace en un día, ya está, se aprueba. Entonces, si bien es cierto, el contratista va a ejecutar el trazo, la excavación, el cimiento, ya no va a ejecutar la partida del expediente muro, sino va a ejecutar el adicional, que es el muro. Vamos a decir que también es el mismo plazo. Ejecuta el adicional y de ahí regresa a las siguientes partidas del contractual, que vendría a ser el tarrajeo y el pintado. Entonces, ¿modifica la ruta crítica? Sí, la modifica, pero no me genera plazo. Fíjense que el plazo es el mismo. Aquí es el plazo 180 y acá es 180 días. No me genera un plazo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si yo tengo otra condición? Por A o B motivos, se ha demorado la aprobación del adicional, ¿no? Entonces voy a ejecutar el trazo, la excavación, el cimiento, pero voy a paralizar la ejecución del muro porque todavía no tengo aprobado el adicional. Y lo voy a ejecutar después que se notifica la aprobación. Ejecuto el adicional y de ahí regreso a mis partidas del tarrajeo y el pintado. En este caso, como ven, hay otra ruta crítica, sí, la modificó, pero también modificó el plazo, ¿no? De 180 pasó a 214. Entonces, este es el impacto que genera una demora en la aprobación del adicional. ¿Y por qué genera esta demora? Primero, el adicional, recalcando, no es culpa del contratista, es algo que debió tener o son condiciones que están cambiando actualmente. Otro punto, la prerrogativa de aprobar en una prestación adicional está solo para la entidad pública. Entonces, el contratista no puede ejecutarlo hasta que no se apruebe ese adicional, ¿no? Entonces, esos son dos puntos muy importantes. Él no podría ejecutar antes una prestación adicional porque primero no le van a pagar y después ya todos hacen ese match, ¿no? O sea, yo no ejecuto el adicional hasta que no lo aprueben. Y está bien. ¿Por qué? Porque una vez que se apruebe, recién vamos a tener las condiciones, la calidad, la cantidad, los planos, el detalle, ¿no? Y indudablemente también el plazo para su ejecución. Pero bueno, ¿y ahora cómo entra la Junta? Bueno, las funciones de la Junta.
La Junta de Resolución de Disputas, con la antigua norma, también tenía casi lo mismo que la Junta de Prevención, pero en esta nueva legislación se le ha agregado esta palabrita prevención. Entonces, dentro de las funciones actuales está la prevención de desacuerdos, ¿sí? Las opiniones consultivas y las decisiones vinculantes. ¿Qué son las decisiones vinculantes? Es cuando, por ejemplo, la entidad o el contratista solicita 60 días de ampliación de plazo, la entidad le deniega la ampliación de plazo, le dice cero. En un caso sin junta, el contratista tendría que ir a un arbitraje, ¿sí? Que va a demorar 3, 4 años, o en el mejor de los casos, año y medio, ¿sí? Pero ¿cómo va a ejecutar la obra si no tiene plazo? Para la entidad, el plazo es, ya venció, ya te tengo que aplicar penalidades y como dice la norma, yo te puedo resolver el contrato. Entonces, generaba que exista mucha desconfianza en la ejecución. El contratista indudablemente ya se siente medio tímido en inyectar mayores recursos porque dice, bueno, en cualquier momento la entidad me resuelve el contrato, ¿no? Entonces generaba un gran problema en las obras. Seguramente el contrato se resolvía, la obra quedaba en stand-by. Pero ya con la Junta, ¿no? Esta, digamos, controversia puede ser llevada a esta y que la Junta emita una decisión, ¿no? En algunos casos podría ser 60, en otros casos también cero, en otros casos podría ser 30, ¿no? Pero las partes respetaban esa decisión, acatan esa decisión hasta la recepción de la obra. Luego de la recepción se pueden ir a arbitraje. La entidad puede llevar a arbitraje, el contratista también, pero esta decisión demora más o menos 58 días, ¿sí? Hábiles. La otra función es la opinión consultiva, cuando ambas partes se ponen de acuerdo y emiten una consulta a la Junta. Y la Junta más o menos lo puede resolver entre 17 y 32 días hábiles, un mes, mes y medio, ¿no? Pero indudablemente para el día a día, para un contrato de 6 meses, estos plazos todavía son no tan prácticos. Por eso que se está resaltando en esta normativa la prevención del desacuerdo, que no lleguemos a un desacuerdo. Y en eso se da básicamente con las actuaciones de la Junta. Llama a las partes, analizan el problema, también a las partes plantean sus soluciones, se resalta el impacto que va a tener, ¿no? Muchas veces en la ejecución de un contrato hay mucha controversia, ¿no? Que se pronuncie la entidad, que se pronuncie el proyectista, sí, pero tenemos que coordinar, ¿no? No podemos estar en un proyecto enviando oficios. Claro, hay que cumplir la formalidad de un documento, pero vamos pues coordinando, ¿no? Todos somos profesionales, podemos llegar a un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto cuesta un mes de ampliación de plazo? ¿Cuánto cuesta un mes de ampliación de plazo? En una obra de 100 millones, un mes de ampliación de plazo cuesta medio millón de soles. Si no nos ponemos de acuerdo por alguna situación, ¿y cuánto cuesta el adicional? Ah, 10.000 soles. Oye, pero voy a gastarme en un mes que me demoro en no definir esto, en no aprobarlo, en no absolverlo, medio millón de soles. Entonces ahí es donde todos toman, oye, sí, pues no nos podemos estar así en esta indecisión en el proyecto. Tenemos que desarrollarlo y absolver la consulta de manera clara o aprobar rápido el adicional. Pongámonos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, esto me impacta mucho más. Entonces, esta situación se da en las reuniones, básicamente, ¿no? Y eso es muy importante, porque en las reuniones se plantean estas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, estamos en una consulta que la entidad no absuelve o pensaba absolverla de manera muy ambigua, que hasta ellos mismos saben de que no se absuelve la consulta, ¿no? La entidad muchas veces traslada el documento de otra oficina y le llega y el contratista dice, bueno, ya, ¿y qué hago? No puedo hacer lo que tú me has respondido, no es factible de ejecutar. Tampoco me dices qué hacer. O hago lo que dice el expediente antiguo o planteo un adicional o qué características tiene esta nueva parte de la obra, ¿no? Entonces genera un problema. Entonces, una, algunas preguntas que se realizan para mitigar estos riesgos desde el punto de vista de la prevención de la Junta es ya, ¿y cuál es la fecha crítica? ¿Hasta cuándo podemos esperar este tema de que no absuelva una consulta, no aprueba una adicional? ¿No? Entonces ahí todos se dan cuenta, oye, no, solo tenemos 2 semanas, que ya pase esas 2 semanas y ya me genera
probablemente una ampliación de plazo, a lo que yo le denomino fecha crítica, ¿no? ¿Cuál es esa fecha crítica? ¿Y cuánto cuesta un mes de ampliación de plazo? ¿No? ¿Cuánto cuesta para el residente de la obra, para el contratista? 100.000 soles ya. Y supervisor, ¿cuánto es su tarifa? 60.000 soles. Mensual, sí, mensual, ya. Fíjense, un mes es 160.000 soles. ¿Cuánto cuesta el adicional? 10.000 soles, 50.000, así sea 100.000. Igual el adicional no es un perjuicio, es algo que necesitábamos, ¿no? Imagínense un caso de que tengo un colegio, ¿no? Y el expediente no consideró las puertas. Y las puertas cuestan pues medio millón. Ya está. ¿Es un perjuicio aprobar el adicional? No, es algo que por A o B motivos, el expediente no lo consignó o las condiciones de hoy del mercado, del terreno, del clima han cambiado y no puedo hacer eso. Lo que dijo el proyectista en su momento, hoy ya no lo puedo ejecutar. Entonces es muy importante tener esos datos, ¿sí? Después, la solución de consulta fue clara, fue precisa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tipo de estructuras hay que utilizar en este adicional, en este cambio que pensamos desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son las marcas, ¿no?, que cumplen esa especificación? Porque muchas veces dicen, no, tu material o tu equipo, tu equipamiento no cumple. Ya, pero ¿cuáles son? No, que esta marca. Sí, pero me tienes que decir dos marcas, porque estamos prohibidos de contratar o comprar una marca específica, ¿no? Es necesario modificar el expediente, ¿no? En algunos casos, las entidades responden la consulta con una observación a la consulta, pero eso no dice la norma. La norma dice que tú tienes que absolver porque tú eres el dueño del proyecto en sí, ¿no? La explicación técnica es clara, existen diferencias y también la Junta puede llamar a reunión, ¿no?, a estas reuniones que se hacen cada 2 o 3 semanas o capaz 4, por ejemplo, a otras áreas de la oficina, ¿no?, que se encargan, por ejemplo, de los proyectos, el área de estudios, al proyectista, algún área administrativa que generalmente se entrampa el proceso de aprobación de alguna adicional o de alguna valorización, ¿no? Entonces se puede y tiene esa función también la Junta o esa potestad. Igual, en los adicionales es algo muy similar. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo podemos esperar? eh, ¿Hasta cuándo puede la obra esperar sin la aprobación del adicional? ¿Cuánto también nos cuesta este mes de ampliación de plazo? ¿No? ¿Por qué hacemos la consulta y después el adicional? ¿No podríamos ponernos de acuerdo y hacer de frente la anotación de la prestación adicional? Sí se puede. Y ahí nos ahorramos un mes de holgura vamos a tener en hacer capaz con algún poco más de tiempo el adicional, ¿no? Coordinación entre el proyectista, el contratista, la entidad, el supervisor. ¿Por qué? Porque todos tienen que llegar a un acuerdo de cómo van a ser las condiciones de la prestación adicional, tanto en calidad, en magnitud, en plazo, en costo, ¿no? Todos tienen que ponerse de acuerdo. Este programa de ejecución del adicional incluye permisos, licencias, ¿es necesario? Sí. ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué etapas? ¿Alguna parte va a participar el contratista, en otro el supervisor, en otro la entidad, en otra etapa otra entidad pública, ¿no?, que, por ejemplo, que entrega el suministro eléctrico, el punto de conexión de agua, o Sinermink, ¿no?, dependiendo del tipo de proyecto y de trabajos, ¿no? La forma de pago, eso es algo que yo siempre recalco, la forma de pago y el calendario de avance de obra valorizado están de acuerdo con las condiciones de mercado, ¿no? El desembolso está bien, ¿no? Entonces, son puntos importantes que siempre es bueno recalcarlos de manera preventiva en las visitas, ¿no? Y también se lleva dentro de la Junta esta matriz de riesgos, donde yo, bueno, he armado este esquema, ¿no?, donde siempre resalto cuál es esa fecha crítica y cuántos días de holgura tenemos para absolver esta consulta, ¿no?, y cuál va a ser el nivel de impacto, ¿no? Entonces, no nos olvidemos un poco, para esclarecer bien lo que yo les recomendaba, es actividades, permisos, es esto, ¿no? Yo puedo tener el sistema de media tensión ejecutado en un mes, sí lo puedo hacer, no está muy difícil, no es muy largo, sí se hace, pero los permisos previos, eso generalmente nadie coloca y es ahí donde se demora, tanto el inicio de los permisos como alguna de estas etapas, ¿no? Y después de la construcción también hay otro plazo, ¿no? Un plazo de licencias, de permisos, contratos, en este caso Transformits. Entonces, que tampoco es corto el plazo, no es que esto sea en un día, esto tiene por lo menos casi 2 meses, si no es más.
Otro punto importante, ¿no? En la adquisición de materiales, ¿no? Igual es cuándo es la fecha crítica, ¿no? Muchas consultas están enfocadas a la característica de los bienes que el contratista quiere comprar, ¿no? Dice, bueno, yo como, ya, bueno, acá me dicen una laptop con 10 requisitos, aquí yo te propongo esta laptop. ¿Compramos o no compramos? ¿No? Ya, pero ¿hasta qué fecha podemos demorarnos en la aprobación de esa ficha técnica? ¿No? Que generalmente se la atribuyen al supervisor como una función, ¿no? ¿Por qué? Porque también el contratista tiene un periodo de contratación. Tiene que pagar adelanto, firmar contratos, toda esa parte administrativa. Después viene el proceso de fabricación, utilización, inclusive la etapa de pruebas. Y esto tiene que estar enlazado probablemente con la forma de valorizar ese trabajo. ¿Por qué? Porque si no se le da flujo de caja al contratista a través de estas valorizaciones de acuerdo a los gastos que realiza, el proyecto entra en una etapa muy lenta y no hay un flujo rápido. Esto capaz se puede ver mejor cuando colocamos dentro del programa de ejecución las actividades de la adquisición, por ejemplo, de un ladrillo, ¿no? Para el mismo muro, ¿cuánto me voy a demorar en elaborar la ficha técnica o en presentarla, en aprobarla, en la contratación, en la fabricación o traslado y después en la utilización del ladrillo? ¿No? Pero esto, cuando lo colocamos dentro del mismo programa, ahí nos vamos a dar cuenta cuánto, si este se retrasa, cuánto me impacta o hasta qué fecha es mi límite para que no me genere una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones que siempre damos en la gestión de contratos, sobre todo con la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, un control semanal de la ruta crítica y disponer algunas acciones inmediatas, rápidamente, el programa de ejecución que tenga licencias, permisos, actividades, tanto previas como posteriores a la ejecución física de los trabajos, definir las fases en la adquisición de los materiales, capaz de los materiales más importantes, ¿no? Pero sí es importante definir esas etapas y los plazos. ¿Cuánto se va a demorar el contratista? ¿Cuánto la supervisión? O si va a requerir opinión de otra entidad. Por ejemplo, en proyectos de hospitales, ¿no? Generalmente el supervisor no aprueba la compra de los equipos. Tampoco lo aprueba la entidad. Si no lo aprueba la direza, ¿no? O la dirección del establecimiento de salud, ¿no? Entonces, involucra mucho más tiempo en la adquisición de estos equipos, por ejemplo. Asegurar el plantel profesional clave, ¿no? Revise el expediente técnico, ¿no? Se recomienda siempre usar la Junta en estos contratos de 5 a 10 millones. No es muy usual que la entidad coloque esa obligación, pero yo creo que sí es importante. ¿Por qué? Porque esos contratos necesitan, más que la opinión resolutiva, necesitan la función preventiva de la Junta. ¿Por qué? Porque los plazos son 5 meses, 6 meses, es muy corto el plazo, ¿no? Para que se alarguen situaciones o lleguen a una controversia, ¿no? Evitar las consultas y anotar de manera directa la necesidad de la adicional. Ahí indirectamente nos estamos ahorrando un mes de plazo. Y evitar reprocesos, ¿no? La elaboración, revisión y aprobación de los adicionales, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles hoy, ¿no? Esta función preventiva que puede apoyar la Junta en la aprobación de adicionales y, digamos, en evitar las ampliaciones de plazo, no tanto en aprobarlas, sino en evitarlas, ¿no? O que éstas impacten lo menor posible, ¿no? Por ejemplo, en un caso, recordando, me acuerdo que la entidad, el contratista desarrolló una consulta, ¿no? El supervisor, bueno, le envió a la entidad y la entidad quería observar la consulta. ¿No? Que le falta mayor detalle, no has hecho esta precisión, ¿no? Y felizmente en la Junta se pudo mostrar esa situación y decirles, bueno, oye, pero ¿qué quiere la entidad? ¿No? El contratista está solicitando de qué tipo estructural quiere, no sé, la columna. Quiere que la entidad sea concreto armado, sea acero, sea madera, ¿qué elemento? Entonces, bueno, ahí finalmente se logró que la entidad absuelva y me parece que especificó acero. ¿Ya? Ya está bien, ya está. Y al día siguiente el contratista puso, bueno, necesidad de la adicional, ¿no? Pero si la entidad respondía, no, que falta mayor detalle, el contratista también nuevamente aumentar un detalle que muchas veces es innecesario en la consulta. El detalle podría estar en el adicional, cálculos, planos, memoria ejecutiva, pero en la consulta no, porque simplemente tiene que absorber la consulta de la entidad. Indirectamente ahí la entidad se ahorró
por lo menos 3 semanas de reprocesos, ¿no? Entonces ese es el impacto positivo que genera esta actuación preventiva en la Junta, ¿no?